Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un capítulo más de tu programa favorito, Física General. Definición de un fluido. Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se le aplica un esfuerzo tangencial por pequeño que sea, es decir, a aquellas sustancias donde la fuerza de cohesión intermolecular entre sus moléculas son muy débiles o no existe. Un fluido es parte de un estado de la materia, la cual no tiene un volumen definido, sino que adopta la forma del recipiente que lo contiene, a diferencia de los sólidos, los cuales tienen forma y volumen definido. Los fluidos tienen la capacidad de fluir, es decir, pueden ser trasvasadas de un recipiente a otro. El agua, el aceite y aire fluyen cuando sobre ellos actúa un esfuerzo constante. Las propiedades de un fluido. Las propiedades de un fluido son aquellas magnitudes físicas cuyo valor nos define el estado en el que se encuentra. Son propiedades la presión, la temperatura, que es común a todas las sustancias, la densidad, la viscosidad, la compresibilidad, entre otras. Ahora veremos a más detalle la propiedad de la compresibilidad. Propiedad de la compresibilidad de un fluido. ¿Qué es la compresibilidad? La compresibilidad es una propiedad de la materia a la cual se le debe que todos los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión o una compresión determinada. Todos los fluidos son compresibles, incluyendo los líquidos. Cuando los cambios de volumen son demasiado grandes, se opta por considerar al flujo como compresible, que muestran una variación significativa de la densidad como resultado de fluir. Esto sucede cuando la velocidad del flujo es cercana a la velocidad del sonido. Ahora hablaremos de la compresibilidad y la incompresibilidad en los fluidos. Como ya vimos anteriormente, la compresibilidad es una propiedad de la materia a la cual se debe que todos los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión o compresión determinada. Que un tipo de fluido sea considerado compresible o incompresible no depende solo de su naturaleza o estructura interna, sino también de las condiciones mecánicas sobre el mismo. Así, a temperaturas y presiones ordinarias, los líquidos pueden ser considerados sin problemas fluidos incompresibles, como lo podemos ver en la imagen número 1, donde al aplicar una compresión a un líquido se ve que esto es muy difícil, aunque bajo condiciones extremas de presión mostrarán una compresibilidad estrictamente diferente de cero. En cambio, los gases, debido a su baja densidad, aún a presiones moderadas, pueden comportarse como fluidos compresibles, como lo podemos ver en la imagen número 2, donde se ve la facilidad de la compresión de un gas. Aunque en ciertas aplicaciones pueden ser tratados con suficiente aproximación como fluidos incompresibles. Presión. La presión es una magnitud física escalar que mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Está representada por la siguiente ecuación, donde P es la fuerza de presión, F es la fuerza normal y A es el área donde se aplica la fuerza. La unidad de medida recibe el nombre de Pascal. Ahora conoceremos algunos tipos de presiones. Presión atmosférica. Es la presión barométrica que ejerce la atmósfera que rodea la Tierra sobre todos los objetos que se encuentran en contacto con ella. Cabe resaltar que la presión atmosférica cambia con la altura sobre el nivel del mar y las condiciones atmosféricas. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado por qué cuando viajamos a ciudades de mayor altitud sentimos que no podemos respirar o por qué en la altura el agua hierve más rápido que en Lima? Pues la respuesta a nuestras preguntas es la variación de la presión atmosférica. Y tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver la presión? Pues vayamos con la primera pregunta. Si bien existe la misma cantidad de oxígeno en cada lugar del planeta, a medida que aumentemos la altitud, el aire se vuelve menos denso y la presión por lo tanto disminuye, ya que la columna de aire que hay sobre nuestra cabeza, como se ve en la imagen, se hace cada vez más pequeña. Entonces las moléculas de oxígeno ocupan un mayor volumen, o es decir, están más separadas. Por eso cuando inhalamos una menor cantidad de este gas y sentimos que debemos inhalar a cada rato para poder no quedarnos sin aire. En resumen, a medida que viajamos a una mayor altitud, la presión atmosférica va disminuyendo y la densidad del aire también, por lo que inhalamos menos oxígeno en una bocanada. Por eso tomen sus precauciones y aclimátense antes de viajar a lugares con una gran altitud.
Respecto a la segunda pregunta, para que el agua hierva, la presión de vapor del líquido necesita ser igual a la presión atmosférica, por lo que a medida que aumentamos la altitud, disminuimos la presión atmosférica. En consecuencia, se necesita una menor temperatura para alcanzar el punto de ebullición, es decir, para que las burbujas de vapor se rompan y venzan la presión que ejerce la presión atmosférica, como se puede ver gráficamente tanto en el esquema de las montañas como en el esquema de la olla y los niños que pelean, y donde ambos uno representa la presión de vapor del agua y el otro la presión atmosférica. Ya hablamos de la presión atmosférica, pero ¿y la presión en un fluido? Pues esta es la presión que ejerce la columna de agua sobre un punto de referencia. Por lo tanto, va a estar definida por la profundidad de dicho punto y no por la cantidad del fluido o la forma del recipiente donde éste se encuentre. En pocas palabras, la presión del fluido no cambia horizontalmente. Como podemos ver en la primera imagen, a pesar de que en el lago A es mucho más grande y tiene un mayor volumen, la presión en ese punto rosadito es mucho menor que la presión en el punto rosadito en el lago B, ya que en el lago B este punto está ubicado bajo una mayor profundidad. Por lo tanto, no importa si el lago es más grande o más pequeño, sino lo que importa es la profundidad del punto que queremos ubicar. Como podemos ver en la imagen inferior, a pesar de que los peces están en recipientes con diferentes formas, como están en la misma línea horizontal, van a sufrir la misma presión de fluido, porque no importa mucho la forma del recipiente, sino como están a la misma profundidad, reciben la misma presión de fluido. Entonces, Lucero, ¿esto puede explicar la forma de muchos diques en nuestro Perú? Pues sí, los diques tienen una forma de trapecio donde la base es más ancha. Esto se debe a que como a mayor profundidad hay una mayor presión del fluido sobre las paredes del dique, entonces las paredes de la base del dique sufrirían como que una mayor fuerza. Y pues para contener toda esta fuerza y que el dique pues no se destruya, es necesario hacerlo mucho más ancho para poder resistir toda esta presión que ejerce el agua a medida que aumentamos la profundidad. El principio de Arquímedes. Cuando hablamos de este, nos referimos a la relación entre la fuerza de flotabilidad y el líquido desplazado. Y decimos que un cuerpo sumergido sufre un empuje hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido que se desplaza. Tenemos un pequeño ejemplo. Si metes uno de los pies en el agua, se encontrará inmerso, mientras que si saltas dentro del agua y te hundes de manera que la inmersión sea total, estará sumergido. A continuación, veremos un pequeño experimento para comprenderlo mejor. Ahora veremos un ejemplo. Vemos que en el primer envase solo hay agua, por lo que aplicando el principio, si el peso del agua desalojada es inferior al peso del cuerpo introducido en ella, dicho cuerpo no flotará y se evidencia viendo el huevo cayendo hacia el fondo. Por el contrario, tenemos otro recipiente con la misma cantidad de agua, pero le hemos añadido una gran cantidad de sal, por el cual se aplica que si el peso del agua desalojada es superior al peso del cuerpo introducido en ella, dicho cuerpo flotará, como podemos evidenciar en el experimento. Así que podemos decir que la densidad del agua varía mediante la adición de solutos. En este caso, el soluto que hemos utilizado sería la sal, y cuando añadimos sal al agua, conseguimos un líquido más denso que el agua sin sal. Ahora hablaremos de la densidad del fluido versus la flotabilidad. Debemos recordar que en la flotación sí interviene el peso de un objeto. Un objeto al hundirse o flotar en un líquido depende de cómo se compara la fuerza de flotabilidad con el peso del objeto. A veces depende de la densidad del objeto. Hay unas 3 reglas. La primera sería: si un objeto es más denso que el fluido en el que se inmerge, se hundirá. La segunda: si un objeto es menos denso que el fluido en el que se inmerge, flotará. La tercera: si la densidad de un objeto es igual que la densidad del fluido en el que se inmerge, ni se hundirá ni flotará. También tenemos un dato curioso que nos dice que 9 de cada 10 personas que no pueden flotar son hombres. Por ello, sería dado a la masa muscular y son ligeramente más densos que las mujeres. Gracias. Respecto al principio de Pascal, primero es necesario entender el supuesto que plantea Pascal,
Un cambio de presión en cualquier parte de un fluido confinado y en reposo se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido. Esto quiere decir que al ejercer una fuerza en un líquido que no es comprensible, la presión se sentirá en el punto de contacto y en todos los puntos del fluido, tal como se muestra en la imagen de la izquierda. Un ejemplo más sencillo se puede plantear si obtenemos una jeringa y un tubo con agujeros en la punta. La jeringa nos permitirá aplicar una fuerza que transmitirá una presión al líquido. Entonces, según la teoría, al empujar el líquido en el contenedor, que es el tubo con agujeros, el nivel del chorro será el mismo en todas las direcciones, tal como se muestra en la figura de la derecha. Respecto al volumen del objeto versus la flotabilidad, es necesario entender primero qué es la flotabilidad. La flotabilidad es la pérdida aparente del peso que tienen los objetos sumergidos en un líquido. Para entender totalmente la flotabilidad, es necesario explicar cómo funciona la presión dentro de un líquido. En la figura de la izquierda se puede visualizar que la presión ejerce fuerzas en todas las direcciones del cuerpo, pero las fuerzas en el lado inferior son mayores que las demás, por ende no se eliminan. Entonces, la sumatoria de fuerzas permite que los vectores fuerza de la parte inferior eleven el cuerpo, siendo estos la fuerza de flotabilidad. Además, la fuerza de flotabilidad no depende del peso, sino del volumen que el cuerpo ocupa en el líquido, o volumen desplazado. Por ello, a medida que el cuerpo se sumerge en el líquido, aumenta la presión y aumenta la fuerza de flotabilidad. Por otro lado, para responder a la pregunta de si sacar un objeto en el agua es más pesado, pues la respuesta es que no, porque es más ligero. Esto por causa de la fuerza de flotabilidad, que empuja el cuerpo hacia arriba, pero al sacar el cuerpo del agua recupera su peso por la gravedad y se hace más pesado.